Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que les va a fascinar, especialmente si son seguidores de las historias de amor que a veces se esconden tras las cámaras, o incluso detrás de las pantallas. Porque hoy vamos a desvelar los mensajes secretos que revelan su romance apasionado, de Serkan y Özge. Sí han oído bien, esa pareja que tanto nos ha dado para hablar, y que parece que a través de pequeñas píldoras de comunicación, nos han ido dejando pistas de un amor que va más allá de los guiones. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada palabra, cada gesto que nos han permitido atisbar en su intimidad. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyar nuestro trabajo. Vamos allá. ¿Quiénes son Serkan y Özge? Para aquellos que quizás nos estén visitando por primera vez, Serkan y Özge son dos figuras públicas, conocidos por su trabajo en la industria del entretenimiento. Sus caminos se cruzaron como suele suceder en este mundillo, y desde entonces, las redes sociales, las entrevistas y las apariciones públicas han sido el escenario donde han desfilado sus carreras y, lo que nos interesa hoy, indicios de una conexión especial. Pero lo verdaderamente jugoso, lo que nos trae aquí, son esos mensajes que a primera vista parecen insignificantes, pero que al analizarlos con la lupa de la sospecha romántica, revelan capas y capas de significado. Estamos hablando de esos comentarios sutiles en Instagram, de esas historias compartidas que parecen tener una doble lectura, de esas apariciones conjuntas que van más allá de lo profesional. Son, en esencia, los susurros digitales que nos gritan un romance. Empecemos por el principio, por esas interacciones en redes sociales que son el pan de cada día en el mundo de las celebridades. Muchas veces la simple formalidad de dar me gusta a una publicación puede pasar desapercibida, pero cuando vemos que Serkan le da me gusta a una foto de Özge donde ella está radiante, o viceversa, y esto se repite de forma constante con una consistencia que raya en la devoción, algo nos empieza a decir. Y no solo es el me gusta, sino también los comentarios. Aquellas frases aparentemente inocentes como qué guapa estás, o me encanta esa foto dichas por Serkan a Özge, o comentarios de Özge como siempre tan profesional, o orgullosa de ti dirigidos a Serkan cobran una dimensión diferente cuando sabemos que hay algo más. Analicemos la elección de las palabras. No son genéricos. A menudo el comentario se enfoca en un detalle específico de la foto o del proyecto de la otra persona, lo que demuestra una atención genuina y personalizada. Por ejemplo, Serkan podría comentar sobre el brillo en los ojos de Özge en una foto, o Özge podría alabar la forma en que Serkan interpretó una escena particularmente difícil en su última producción. Estos no son comentarios vacíos, son notas personales de admiración que insinúan una conexión más profunda que la de simples colegas o amigos. Y luego están los emojis. Los emojis. En la era digital, son el lenguaje universal del sentimiento. Un simple corazón, una carita sonriente con ojos de corazón, una chispa de fuego, todos tienen su significado. Cuando Serkan usa repetidamente un emoji específico en sus comentarios hacia Özge, o viceversa, y ese emoji no es algo que usen habitualmente con otras personas, es una señal clara. Es como un código secreto compartido entre ellos y ahora, compartido con nosotros. Pensemos en un emoji de dos manos entrelazadas, o un emoji de una rosa. Si estos aparecen de forma recurrente en sus interacciones públicas, especialmente en momentos que podrían interpretarse como románticos o de apoyo mutuo, es difícil ignorarlo. Es su manera de decirnos, sin decirlo explícitamente, que hay una chispa, una conexión que trasciende lo profesional. Pero los mensajes secretos no se limitan a los comentarios públicos. Las historias de Instagram, con su naturaleza efímera y a menudo más personal, pueden ser un caldo de cultivo para estas revelaciones. ¿Han notado esas historias donde Özge comparte un fragmento de una canción que le recuerda a algo o a alguien, y casualmente esa canción tiene una letra que podría aplicarse a una relación romántica? O cuando Serkan comparte una foto de su día, y de fondo, de forma sutil, vemos un objeto que claramente pertenece a Özge, o una mención indirecta a algo que ella ha hecho recientemente. Son estos pequeños detalles, a menudo pasados por alto por el espectador casual, los que captan nuestra atención. Son las pistas que nos invitan a conectar los puntos. Por ejemplo, Özge podría compartir una historia con una cita sobre el amor o la felicidad, y minutos después, Serkan comparte una foto suya en un lugar que amenci. Onado Özge en conversaciones anteriores,
o con una sonrisa que parece genuinamente feliz, como si la cita de Ozge le hubiese inspirado. Son estos ecos, estas resonancias, las que nos hacen pensar. Y hablemos de las referencias cruzadas. A veces en entrevistas o en publicaciones, uno de ellos hace referencia a algo que el otro dijo o hizo, pero de una manera que va más allá de la cortesía profesional. Podrían elogiar la inteligencia o el sentido del humor del otro de una manera tan específica y sincera que se siente personal. Serkan podría, por ejemplo, en una entrevista, mencionar un chiste interno que solo él y Ozge podrían entender, o Ozge podría, en una conversación, referirse a un hábito peculiar de Serkan que demuestra que lo conoce íntimamente. Estos pequeños destellos de conocimiento mutuo, de comprensión profunda, son verdaderas joyas que revelan una conexión que se ha forjado en la intimidad. No es solo admiración por el talento, es un conocimiento de la persona. Otro aspecto fascinante son las coincidencias en sus publicaciones. Piensen en esas ocasiones en las que ambos, por separado, comparten fotos desde lugares similares, o con vestimentas que parecen coordinadas, o incluso con objetos que tienen un significado especial compartido. Podría ser una misma flor, un mismo libro, un mismo tipo de café. Si bien las coincidencias pueden ocurrir, cuando son tan frecuentes y tan específicas, uno no puede evitar preguntarse si no hay una planificación detrás, una complicidad que se manifiesta a través de estas coincidencias que nos hacen sonreír. Imaginen a Serkan y Ozge compartiendo fotos con el mismo atardecer de fondo en días consecutivos, o ambos publicando sobre un libro específico al mismo tiempo. Son pequeños gestos, pero que construyen un relato. Incluso sus apariciones públicas conjuntas, cuando no son estrictamente obligatorias por trabajo, pueden ser fuente de información. El lenguaje corporal es clave. Una mirada sostenida un poco más de lo necesario, una mano que roza accidentalmente la otra, una risa compartida que parece más íntima de lo esperado. Estos gestos, captados por las cámaras, hablan volúmenes. Y cuando estos gestos se repiten en diferentes eventos, empezamos a ver un patrón. No es solo cordialidad, es una química palpable. Y las felicitaciones en días especiales como cumpleaños. Más allá del mensaje público y genérico, a menudo vemos felicitaciones que incluyen detalles muy personales, anécdotas que solo ellos dos podrían conocer, o expresiones de cariño que trascienden la amistad. Un feliz cumpleaños a mi persona favorita dicho por uno hacia el otro, o un espero que tu día sea tan maravilloso como tú con un emoji de corazón, son esas pequeñas declaraciones que en el contexto de una relación pública adquieren un significado mucho mayor. En resumen, lo que Serkan y Ozge parecen habernos estado comunicando a través de sus mensajes secretos es una historia de amor que se construye día a día, en los pequeños detalles, en las miradas compartidas, en las palabras cuidadosamente elegidas, y en esos guiños cómplices que se escapan a la atención general. Son, sin duda, dos personas que se han encontrado, que se admiran y que, a juzgar por estas pistas, comparten una conexión profunda y apasionada que va más allá de los focos y las cámaras. Han sabido mantener su privacidad, pero al mismo tiempo, nos han regalado estos fragmentos de su vida privada que nos permiten vislumbrar la autenticidad de sus sentimientos. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado de los mensajes secretos que, creemos, revelan el romance apasionado de Serkan y Ozge. Hemos visto cómo los comentarios en redes sociales, las historias efímeras, las referencias cruzadas, las coincidencias y el lenguaje corporal pueden ser verdaderas ventanas a un corazón enamorado. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué otros mensajes secretos creen que han enviado Serkan y Ozge? ¿Hay alguna otra pareja de la que les gustaría que analizáramos sus interacciones? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuras investigaciones y análisis. Hasta la próxima.